Mateo capítulo 6, el verso 25, Jesús declara, en su propia época, esto era una crisis. Imagínense en la época de hoy cuán severa es. Así que Dios ha hecho provisión para lidiar con esta enfermedad que estanca tu vida espiritual, detiene tu desarrollo emocional y es imprescindible tener un manejo al respecto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vale vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se viste así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Lo primero que quiero dejar bien claro, muchos de nosotros la preocupación o las preocupaciones las manejamos como un estilo de vida. Preocupaciones tienen mucho que ver con situaciones, eventos, necesidades que son de gran importancia para tu persona, pero como dice el mismo término, preocupación, preocupado, es que usted en su mente y en su corazón vaticina los peores eventos sin haber ni tan siquiera sucedido. Por lo tanto, esa mentalidad, ese espíritu, ese manejo de las cosas que son importantes para usted, ese estilo es enfermo. En la cultura puertorriqueña o en la cultura mentalidad caribeña es muy típico que todo lo que la gente hable y el cómo maneja sus asuntos de importancia lo manejen con preocupación, o sea, estar afanado, estar invirtiendo energías en interpretaciones que son negativas, son tóxicas, que ni aún han sucedido en la vida real, pero ya ocurrieron en tu mente y en el peor de los casos en tu corazón. Lo que vengo a decirle es, si usted opera en ese estilo y mentalidad, usted está enfermo. Pero tengo medicina en esta mañana para corregir dicha condición. La primera solución, si ven el verso, ¿verdad? 25, retórname allí cuando tengas la oportunidad, es, Jesús es categórico acerca de las preocupaciones de vida. Porque el tú llevar este tipo de mentalidad, que es expectativa de lo peor o de lo negativo, para lo que para usted es importante, inmediatamente reta esa promesa que usted está leyendo ahí. O sea, en otras palabras, el individuo haya tomado la decisión de hacer su seguridad en el miedo. El individuo ya ha decidido hacer su seguridad en lo peor.
El individuo ha determinado hacer su seguridad en el peor escenario, y cuando la persona opera en esta mentalidad, si usted no lo sabía, eso es un estilo de creencia. Y todo tipo de creencia, sea buena o tóxica, es fe. Lo que le estoy concientizando, le estoy hablando de una fe tóxica, una fe negativa. Y como todo postulado de fe, la fe, si es correctamente aplicada, usted tiene que recibir resultados. De la misma forma, la persona con mentalidad de fe tóxica también recibirá lo que teme. Tiene mucho que ver con la cultura de tu hogar, tiene mucho que ver con lo que tú te nutres a nivel de comunicaciones. Tiene mucho que ver con lo que tú escuchas, tiene mucho que ver con lo que usted invierte tiempo. ¿Por qué usted no se ha dado cuenta todavía que las primeras planas de los rotativos de este país, todo el mensaje va dirigido a expectativa negativa? Porque ellos conocen que es una forma de agarrarte emocionalmente a consumir y comprar. O sea, nos tienen en un laboratorio como conejillo de indias cuando Dios te ha declarado: tú no operas en la cultura de este mundo, usted opera bajo la protección y la cultura del reino de Dios. Lo segundo que le quiero retar en esta mañana: usted no puede conciliar ambas mentalidades porque no va a recibir nada de parte de Dios. Es imposible recibir algo de parte de Dios si usted para algunas cosas aplica la fe del Hijo de Dios y para otras situaciones usted aplica la fe tóxica de la cual le estoy hablando. Es la enfermedad del alma llamado ansiedad. Solamente póngase una grabadora y escúchese por media hora. No va a fallar que en algún momento algo negativo o algo cargado de temor o algo cargado de preocupación va a salir de su boca, y lo que sale de su boca ya está internalizado en su corazón. Por eso es tan importante lo que le estoy planteando, porque este es el cáncer que estanca la vida espiritual de una persona: el pobre manejo de los asuntos importantes de su vida. Por eso la persona que opera en este tipo de mentalidad tiene una vida espiritual frustrada, tiene una relación con Dios que no da resultados. Son las personas que se desaniman o se desalientan porque efectivamente tienes razón, tienes un evangelio sin resultados. Pasa que la gente no se atreve, ¿verdad?, a plantearlo honestamente, pero se sienten frustrados, su fe se ve quebrantada, están plagados de duda, y toda la controversia descansa en que no han sido justos en ir a la raíz de la controversia, que es: tú tienes en tu corazón una mentalidad que Dios quiere erradicar. Mire cómo Dios opera acerca de lo que es tus preocupaciones legítimas e importantes, dándote una orden. Y la orden es: por tanto yo os digo, no, 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 no. ¿Usted escuchó cómo comienza? En otras palabras, él está hablando de las preocupaciones más cardinales de la sociedad de esa época, que era la comida y el vestido. A eso usted le añade las preocupaciones de esta sociedad de este tiempo. La lista es interminable. La luz, el agua, la renta, la escuela de los nenes, la salud. Óigame, la lista es interminable. En aquella época, cuando Jesús transitaba, las preocupaciones más cardinales del individuo eran comida y vestido. Así que Dios ha hecho provisión. No importa cuál sea el asunto de importancia de vida para usted, quedó cubierto bajo esa promesa. Pero esto es únicamente promesa muerta
si no ocurre un cambio en tu corazón y en tu actitud. Jesús en aquella época, como en esta época, en este día precisamente, hace la misma declaración. Yo te digo, no te preocupes, está prohibido preocuparse, está prohibido pensar tóxico, está prohibido pensar en lo peor concerniente a tu vida, concerniente a lo que para ti es importante, y porque Él tiene derecho a ser categórico, a que no te afanes, a que no te ocupes, porque la promesa de Dios es: yo tengo cuidado de ti, ya yo separé tu provisión, ya yo hice un plan de provisión dentro de mi alcena para todas tus necesidades. Todo lo que necesitas hacer es, todo asunto de importancia, canalízalo bajo mi provisión. Usted va a observar que las personas que entran en esta comisión de encomendar y confiar a Dios sus asuntos importantes son los que empiezan a ver cómo Dios, de manera, ¿verdad?, llena de gracia, empieza a intervenir, organizar, ordenar, suplir y cancelar deudas. Tenemos esta mentalidad fantasmagórica en nuestra mente de que si somos malos mayordomos, de que si metemos las patas, Dios nos deja solos en las consecuencias de nuestras circunstancias. Y si no acaba de leer, y quiero retar ese tipo de mentalidad, y no es licencia para que usted haga lo que le dé la gana, lo estoy hablando de personas porque tienen ignorancia, por falta de recursos, por falta de orientación, cometen errores, meten las patas, aún Dios tiene provisión para dichas personas. Porque cuando usted medita en el verso 26, está comparándonos con las aves del cielo. Y mire la comparación, mira las aves del cielo, mírelo ahí. Mire qué individuo, qué criatura más negligente. Y Dios tiene cuidado para con ella. Cuando dice, las aves del cielo no siembran, o sea, no trabajan. No ciegan, o sea, no invierten en su vida. Ni tan siquiera recogen en graneros, o sea, ni tan siquiera almacenan para el día malo. Usted está observando y meditando en la actitud negligente de esta criatura. No recogen en graneros, no ciegan, no siembran. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial ya le asignó provisión de alimento para cada una de ellas. Esa no es la parte importante. ¿Sabe cuál es la parte importante? El próximo verso, la comparativa. Cuando declara, dale para atrás, mamá, donde termina el verso, donde dice, ¿y ustedes? Miren el trato que yo tengo con estas criaturas. ¿Y ustedes? Que son de mayor importancia para mí, que son imagen y semejanza de mi persona. ¿No se han dado cuenta que ustedes para mí son de mayor recurso y mayor valor para mí? O sea, en otras palabras, si yo tengo cuidado de este ser negligente y a la misma vez insignificativo en comparación tuya, ¿cuánto más no tendré yo cuidado de tu persona? Pero el problema es que usted está tan plagado de miedos y tan educado en los miedos. Y en tu casa la cultura y la costumbre es hablar negativo y hablar de lo peor y prepararse para lo peor y esperando lo peor, que esa mentalidad y actitud restringe esta provisión. En esta hora yo necesito que cuando tú salgas de este lugar, tú salgas en una revolución de cancelar lo que es el verbo negativo y comenzar a verbalizar las promesas y la provisión de Dios. Porque no importa las circunstancias adversas que puedan vaticinar, el creyente vive por promesas. El creyente no vive por pronósticos. Si usted no acaba de hacer el cambio en su mentalidad, usted mismo es el que restringe la provisión de Dios para tu vida.
Por eso es que es el cáncer del alma. Porque cuando usted tiene esta mentalidad, cuando usted tiene esta actitud, la vida espiritual comienza a perder poder en tu vida. Porque la ansiedad no es otra cosa que un estado de incredulidad. ¿Por qué le estoy hablando sobre este consejo? Porque si usted puede hacer el cambio de pensamiento, y cuando hablo de cambio de pensamiento no es otra cosa, bueno, pues voy a dejar la cultura de preocupación y voy a comenzar a cultivar la cultura de fe. Voy a comenzar a invertir en la cultura de las promesas, voy a comenzar a ser optimista, voy a comenzar a confiar en lo que Dios dice. Y cuando usted entra en ese proceso, usted va a ver que muchas cosas negativas van a comenzar a salir dentro de ti. Porque si no lo sabía, el afán, la ansiedad y la preocupación no es otra cosa que miedos que la persona esconde en el alma. La crisis de ansiedad que las personas viven hoy, ataques de ansiedad, ataques de pánico, el que no pueden descansar, el que siempre la mente está activa en preocupaciones. La ansiedad es la consecuencia o es el síntoma fisiológico. Usted brega con los síntomas, nunca trabajó con la raíz. Por eso usted lo pueden empepar, le pueden dar medicamento, lo puede relajar un poco, pero no resolvió el problema cardinal. Sigue estando enfermo. La raíz cardinal de esta situación es la persona poder descubrir en su interior cuáles son los miedos que experimenta, es lo primero, y segundo, cuáles de esos miedos que experimenta te controlan. Y cuando yo hablo de esto, ya esto requiere lo que es la oración privada, la oración que conecta con Dios, la oración que ilumina tu tiniebla. Por eso usted no puede decir que oró si no ha habido la oportunidad que el Espíritu Santo alumbre tus tinieblas. Usted puede orar como el rito de orar, usted puede venir con un listado, usted puede hacer una oración inclusive leída, pero la oración efectiva, la oración que te ayuda a cambios, es la que tú permites que el Espíritu Santo te ilumine por dentro, ponga por evidencia esas áreas de incredulidad, y todo lo que requiere es una actitud de humildad y de apertura. Señor, descubre en mí qué es lo que impide mi crecimiento. Yo tengo la sospecha que no confío en ti como tú mereces. Yo tengo la sospecha que hay unos miedos que me controlan, pero quiero erradicar esta enfermedad, este cáncer de mi alma, porque este es el año de yo arrebatar lo que tú me has prometido. Lo más importante del relato que acaba de leer es que las preocupaciones, como es un patrón de estilo de vida, hay que trabajarlas de manera diaria. Por eso Jesús decía, no pienses en el mañana, maneja la crisis del día de hoy. No importa cuánta maestría usted tenga en esta área, todos los días tenemos que enfrentar y manejar el conflicto de afán y ansiedad. A mí me ocurre, a usted le ocurre. La única diferencia es los que la acumulan son los que están en riesgo. Porque si no se da cuenta, aquellas cosas que te preocupan, que te llevan a esperar lo peor o a interpretar cosas negativas y empieza a crear miedo, pánico y ansiedad, si tú no lo resuelves como Dios te solicita por la palabra, usted va a encontrar que esa ansiedad de ese día usted la almacena en su interior. Se llama estrés, tensión. Por eso la tensión o la ansiedad se va acumulando y acumulando y acumulando. Y si usted no tiene un manejo para descargar esa angustia, para removerla, llega un momento donde la personalidad se enferma, llega un momento donde tu cuerpo somatiza. Por eso usted ve muchas personas que las preocupaciones que sufren al no manejarlas bien, experimentan síntomas de enfermedad que cuando van al médico no pueden encontrar una causa orgánica, porque se generan en la crisis del pensamiento. Se llama somatización. En el segundo servicio hablaré de lo que es la misma crisis, pero en la enfermedad del alma, la raíz de la amargura, cómo
crea y genera enfermedades destructivas en el cuerpo. Y todo lo que le estoy exhortando, esto no es la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios es que cada vez que situaciones tóxicas relacionadas a los asuntos más importantes de tu vida quieran apoderarse de ti, usted tiene que venir en contra de ellos con la promesa de Dios, resistirlo y cancelarlo hasta que ese miedo no te controle. Mire lo que le estoy mencionando. Yo no tengo problema que usted experimente miedos, es parte de la naturaleza humana. Lo que estoy declarando es el miedo que te controla, es lo que estancará tu vida espiritual. Venga conmigo a Filipenses capítulo 4, el verso 6 y 7. Mire cómo los apóstoles, por medio del Espíritu, en particular San Pablo, también maneja acerca de esta situación cuando declara: por nada, por nada, por nada. El maestro dice no, 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 no. Los discípulos, por el mismo Espíritu, dice por nada estés. O sea, está prohibido la cultura de preocupación. Está prohibido la cultura de ansiedad. Está prohibido el tú permitir que el miedo te controle. Vuelve el oriento, miedos todos podemos experimentar. La diferencia es cuando ya te controla, y cuando te controla es la ansiedad, entonces espiritualmente se afecta tu relación con Dios. Se afecta tu relación con otras personas. Usted no ve la gente que es temerosa, que son controladoras. O siempre te están diciendo lo peor. O siempre están vaticinando lo negativo. Y muchas veces tú sientes que te drenan las energías. Parecen vampiros emocionales, te chupan el vivir. Entonces yo lo que le estoy exhortando es: usted tiene que romper con ese patrón, porque la advertencia que le estoy dando, eso es muy típico en esta cultura y lo vendemos como parte del paquete del ay bendito. Me interesas tanto que te vaticino lo peor. En el nombre de la preocupación te amo. En el nombre de la preocupación estoy pensando en ti. En el nombre de la preocupación trato de protegerte. Y es por eso que hay muchas personas que en su estilo de vida, cuando están aquí en el culto, están libres de ansiedad. Cuando están aquí en el servicio, usted los ve risueños. Cuando usted está en el culto, usted ve que la persona está en sus condiciones más óptimas. Tan pronto sale por esa puerta, la realidad de vida se desconchufló. Porque en ningún momento Dios diseñó que este lugar sea tu paracleto. El paracleto, el Espíritu Santo, va dentro de ti. Para que donde tú vayas, no importa lo que suceda, ahí tú tienes promesas aplicándote, ahí tú tienes promesas cubriéndote, ahí tú tienes promesas protegiéndote. Por eso es que quiero que cambie la mentalidad. Mira lo que dice: prohibido estar preocupado. Esa es una cultura de la gente del mundo. Habla de los gentiles, la gente que no conoce a Dios. La gente que conoce a Dios, cada vez que detectan ansiedad y preocupación, a cada preocupación ya Dios tiene una provisión preparada para ella. Así que en vez de meditar en lo que no tienes, tienes que meditar en lo que Dios te ha prometido. En vez de meditar en lo que te falta, tienes que enfocar y meditar en lo que viene de camino. Por eso es que este evangelio es de locura. ¿Por qué? Porque reta la realidad social, reta la realidad cognitiva. Pero por eso es que le estoy advirtiendo: usted tiene que aplicar este principio para ver lo mejor de Dios, no importa las circunstancias. Mira lo que te dice: prohibido preocuparte. Y segundo, te da cómo se maneja ese estado. El estado de miedo que te controla, de ansiedad, de preocupación, de fe tóxica, se maneja de esta forma. El miedo que usted experimente, el miedo negativo que usted interprete, el escenario peor que usted imagine, usted tiene que comunicárselo a Dios en petición, con oración y con ruego y con una acción de gracias. O sea, usted no se lo embucha. Yo sé que eso es lo que usted hace. Es que si yo digo eso,
me va a contar como pecado. Es que si yo digo eso, la gente va a decir que no tengo fe. Es que si yo digo y hablo eso, Dios está diciendo, no se lo diga a la gente, dímelo a mí. No lo oro porque si el diablo me escucha, por ahí mismo me tira. Bueno, una cosa es que tú lo ores y no lo entregues, porque en el momento que tú lo oras y lo entregas, ya el diablo no puede interceder ni intervenir en esa circunstancia. Porque lo que usted está decidiendo en ese momento es: yo renuncio a esta situación, yo renuncio al control que tiene sobre mi vida, yo renuncio a someterme a esta esclavitud. Le estoy hablando de que esto esclaviza. Y lo que Dios declara es cosas, pensamientos, temores que te lleven a interpretar, imaginar lo peor. Tienes que redactarlo, tienes que venir a mi presencia, tienes que dialogarlo conmigo y entregármelo a mí. No te lo puedes quedar en tu interior. Si se da cuenta, lo que declara ahí en el verso 6 es: si yo entrego la petición que me preocupa y me afecta en oración, en ruego y con acción de gracias, estoy dándole el manejo adecuado a la preocupación que me está enfermando. Si se da cuenta, hay crisis, hay preocupaciones que pueden ser muy livianas. En oración usted la maneja. Pero hay otras preocupaciones que las tienes metido engranado en tu alma. Tiene que ver con tu familia, tiene que ver con el futuro, tiene que ver tal vez hasta con fobias. Esos temores hay que trabajarlos de manera severa, y la rogativa, la oración en ruego, es la mejor estrategia, que es ese derramamiento de tu alma delante de Jesús. Es ese quebrantamiento donde tú desnudas tu alma. Es como la madre de Samuel, que tenía la angustia de no poder tener un hijo, y ella estaba consumiéndose en esa crisis. Inclusive su esposo le dijera: pero no te afanes con eso, yo no te soy mejor que unos hijos. Y ella siguió orando, y un día ella oró y derramó su alma. O sea, lo que la estaba ahogando, lo que la hacía estéril, lo pudo derramar en la presencia de Dios, y se lo dejó a Dios en esa vez para no volverlo a retener. Con esto lo que le estoy diciendo: preocupaciones que usted tenga que retornen hacia ti, usted vuelve y se las retorna a Dios. Vuelven hacia tu... Como le pasa a mucha gente, entregan la carga y tan pronto se sientan y la carga está encima de ellos otra vez. Pues es un ensayo, es un manejo, es una práctica. Usted vuelve y se lo entrega a Dios. Es como el perdón. Ya yo perdoné, no abro esta puerta. De igual manera, esta preocupación ya yo se la solté en las manos de Dios. No tomo el control de ella. Ya Dios lo tiene en su custodia. Ya está bajo la jefatura del Señor. Ya está cubierto bajo las promesas del Señor. No tengo autorización de retomarlo nuevamente. Dios me ha prohibido entrar en esta transacción porque ahora le toca a Él. Esa es la actitud que el Señor quiere que usted cultive. Iglesia, entienda esto: si usted logra entregar lo que le ocupa, lo que le afana, lo que le genera pánico, mire el milagro que ocurre tan pronto entra y termina esa transacción. Dame el próximo verso, que dice: y la paz de Dios, 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 que sobrepasa todo, guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos. ¿En quién? ¿En el problema? ¿En la ansiedad? ¿En lo peor? ¿En lo que se avecina? ¿En lo que tú temes? En Cristo Jesús. Mire el milagro. La preocupación empieza a desaparecer y empieza a resurgir la promesa. ¿Quién es la promesa? La puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. Vuelvo y lo oriento: si usted entra en este proceso de crecimiento, esto no es mágico. Esto es un proceso que puede tomar semanas, meses y algunos de ustedes años. Así que no puede entrar con una expectativa de cambios milagrosos inmediatos. Si le ocurre, muy bien.
Si no le ocurre, tranquilo, va muy bien. Después que pueda cultivar ese manejo, ya vas bien en crecimiento a nivel espiritual. Por eso, todo creyente en su ejercicio de lidiar con la enfermedad del alma llamada ansiedad, tiene que hacer ejercicios internos, y el mejor ejercicio interno es hacer un inventario de los miedos que te abaten. Miedos como el rechazo, miedo a no poder dar el grado en el trabajo y pierdas el trabajo, miedo a no poder desempeñarte en la iglesia, en tu ministerio como usted necesita, miedo a no ser padre o la madre o el hijo efectivo en el pleno de la familia, o no dar el grado como persona esa expectativa que tú te generas, o miedo al fracaso. Hay muchas personas que se privan de oportunidades porque tienen un pánico a fracasar, otros le tienen un pánico a quedarse solos, y por eso usted los ve deprimidos y siempre buscando a alguien, ¿verdad? O alguna persona, como decía la hermanita aquí ahorita, no tienen ese tiempo de esperar en Dios. Miedo al pasado, a que el pasado se les repita nuevamente, miedo a perder el control de su vida, particularmente en este estado de la ansiedad, que las emociones descontroladas te lleven a tomar decisiones apresuradas y marques negativamente a otras personas. Temor o miedo a la muerte de tus familiares, de tus padres, o que no te vean realizado en los sueños que ellos tenían. Miedo a que tu familia, tus hermanos, tus hijos no hagan las cosas bien y se desvíen del camino correcto, o el temor a que no estés en la perfecta voluntad de Dios, o el miedo más sencillo al no saber inglés y te salga un Spanglish. Para usted, para mí, podrá ser algo que no tiene importancia, pero si tiene importancia para ti, ya Dios hizo espacio y provisión para atender esa necesidad. Lo que quiero que entienda es que estos temores se convierten en creencias, y al convertirse en creencias se convierten en hábitos. Hábitos como que me siento sola, me siento abandonada por los seres más significativos de mi vida, a pesar de que Dios te ha prometido que más son los hijos de la desamparada y de la estéril. Te sientes sola y desamparada a pesar que el Señor ya te ha prometido: yo soy tu esposo, yo soy tu madre, yo soy tu padre. Recuerde que la ansiedad comienza aquí en el pensamiento y luego cautiva la emoción. Por eso es que le estoy retando en esta mañana a que usted cambie esa mentalidad dando una elección. Entienda que la ansiedad y la preocupación es una decisión que usted ha tomado. Usted ha elegido someterse al temor, pero en esta tarde, en estos días, usted se puede elegir someterse a la promesa, someterse a la fe, someterse a la voluntad de Dios. Es una elección que usted puede librar en esta misma hora, porque es un cambio de actitud. Miedo a muchos jóvenes que no tengan una novia o una compañera o alguien que me ame o alguien que me respete o que me acepte como yo soy. O me da miedo a establecer una relación porque me pueden lastimar. O miedo que no tenga control, ¿verdad? Por falta de autoestima. O no me siento bien como yo soy. Me siento acomplejado o insegura. O falta de aceptación, o sin rumbo, o sin metas. O no saber lo que quiero hacer. O que te sientes que estás sobreviviendo en vez de vivir. O no tienes una vida plena. Todas estas inquietudes son muy legítimas. Son tan legítimas que para cada una de ellas ya Dios hizo una promesa, ya Dios hizo una provisión. Como mínimo una. Pues el problema no es ausencia de auxilio. El problema es que no nos dejamos auxiliar. Con esto concluyo. Primera de Pedro capítulo 5. El verso 6. Cuando la persona resiste en no manejar esta situación, usted ve la preocupación y la ansiedad que se apodera de ti, no te va a dejar descansar. La persona lleva una vida afanada y acelerada. La vida espiritual queda afectada. Recuerde el episodio de Marta y de María, cuando Jesús le visita. Marta elige, ¿verdad?,
estar afanada en quehaceres porque quería agradar a Jesús, quería agradar a la visita, quería agradar a todo el mundo, se olvidó de ella. María, por el otro lado, eligió escuchar la palabra porque la palabra es lo que te da orden. Y cuando ella vino a reclamarle a que Jesús le hiciera justicia, Jesús mismo le dijo: si la que estás mal eres tú, porque en el manejo que le estás dando a la situación estás turbada y no estás eligiendo bien. Y tu hermana, esa porción no se le va a quitar. Y eso fue en los días de Jesús. Imagínense en los días de hoy. Lo mismo o peor. Pues mira el consejo que Dios da acerca del manejo de la preocupación que te está enfermando. Cuando te dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Páralo ahí, no lo muevas, dale para atrás, viste que está. Suelta el turbo. Mediten lo que le estoy mencionando. El no someter al Señor las cargas que te enferman, que te preocupan, que te llevan a desarrollar una expectativa tóxica, está declarando que eso es ausencia de rendición a Él. La persona sigue en control de su vida y el problema es que el miedo lleva a la gente a controlar. Jesús dijo: en la vida tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la mejor medicina para enfrentar la adversidad es la fe. Pues si usted vive en control, ¿cómo va a creer? La persona en ansiedad, la tendencia es controlar, manipular, dirigir, limitar todo aquello asociado a lo que es importante para él. No hay espacio para confiar en el cuidado, la protección divina. Por eso usted ve cristianos que las cosas les van bien aún en la mayor adversidad, y otros cristianos no le va bien a pesar de la adversidad, porque los dos tienen la misma promesa, pero los dos no tienen la misma actitud. No es un problema de que el evangelio no funcione, ni la palabra de Dios no funcione. El problema descansa en que la persona no está manejando su inquietud como Dios le demanda. Así que lo que Dios está diciendo: humíllate, o sea, esto que te ocupa, esto que te afecta, ríndete. No sigas cargando con esta carga. No sigas manejándolo en tu fuerza. No sigas drenándote con la preocupación. Humíllate, ríndete, entrégalo. ¿Para qué? Porque la actitud de humillarse, que es una adoración, permite que la poderosa mano de Dios te sustente. Y no solamente te sustente, sino te exalte cuando te llegue la hora. Porque es que te va a llegar la hora. ¿Por qué Dios exige? ¿Por qué Dios requiere? ¿Por qué Dios demanda? ¿Por qué Dios no hace espacio? Y es categórico en esta solicitud. Ahora sí. Porque te declara: echando toda vuestra preocupación, echando toda vuestra ansiedad, echando todo aquello que te inquieta, echando todo aquel temor, echando todos aquellos miedos, porque Él, y solamente Él, tiene cuidado de usted. ¿Cuántos creen que Dios no puede mentir? Esa es la verdad que te libera de la mentira que te han vendido. Si usted cree que Dios no miente y que lo que Dios declara, Él lo cumple, tu conducta tiene que cambiar.
Porque el mayor impacto negativo de la ansiedad es que declaramos que creemos, pero en la conducta y en la función cancelamos la fe. La persona entra en esta transacción: yo sé que Dios puede, pero en mi caso tengo duda. Yo sé que para Dios nada es imposible, pero en mi circunstancia hay una excepción. Porque soy negligente, porque no soy espiritual, porque no le creo mucho, porque estoy en la carne, porque estoy enchuletado, porque tengo muchos miedos. Usted acaba de leer lo que leyó en la promesa de los pajaritos del cielo. ¿Usted lo leyó? Búscamelo, Mateo 6, el verso 26. Vuelvo y se lo recuerdo, porque este pajarillo es usted. Esa gaviota eres tú. Esa paloma eres tú. Ese gallito kikiriquí eres tú. Esa gallina desmembrada eres tú. Lo que está declarando es: no importa la incertidumbre que sufras, independiente del manejo irresponsable. Usted tiene que entender el concepto y el fundamento. Dame un paréntesis ahí, papito. Párate un momentito y sigue cuando te avisa ahora. Pero yo necesito que esto se le meta en la cabeza. ¿Por qué Dios habla así? Porque Dios es Padre. Dios habla así porque Dios es Padre. ¿Usted sabe lo que significa Padre? Que no importa la necesidad que el hijo pase, aunque sea irresponsable, el Padre no deja de cubrirlo y sostenerlo. Por eso es que usted no cree, porque usted lee eso y lo medita, pero se olvida que ese mandamiento, esa promesa surge de algo más profundo, de que Dios es Padre. Y el mismo Jesús declara: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará lo más bueno que hay en el universo, que es su Espíritu, si ustedes creen y oran? Que tomaste malas decisiones, que has tenido mal manejo económico, que has tenido desastre en las relaciones, Dios te está diciendo: comprendo tu situación, pero la promesa va por encima de tus límites. Por eso es que usted necesita salir con una revolución en este lugar, en esta hora, a nivel del pensamiento, que no es otra cosa. Lo que Jesús declaró acerca de los pajarillos del cielo, que es la misma situación tuya y mía. Ellos están en el cielo volando, como muchos de nosotros que estamos por las nubes de Varsovia, que no siembran, o sea, no han hecho provisión. Aquí hay gente que no ha hecho provisión para el futuro. Aquí hay gente que su provisión está en riesgo actualmente. Aquí hay gente pasando necesidad. Aquí hay gente que vive en el día a día. Ya Dios hizo provisión para esa gente. Aquí hay gente que no han sido buenos mayordomos con lo que Dios le ha tenido o le ha dado, porque no recogen en graneros. No siembran, no ciegan, no recogen graneros, pero Dios declara: mi promesa es que yo te voy a sostener. Si este milagro logra ocurrir en tu interior, usted va a ver que no es por nuestra fuerza, no es por nuestros recursos, no es por nuestra sabiduría,
no es por nuestra excelente mayordomía, aunque todo eso es bueno, todo tiene que ver por la gracia, la misericordia, la benevolencia de este gran Rey. Recuerde, y con esto concluyo, Jesús no es un gobernador. Jesús no es un presidente. Jesús no es un legislador. Él, de manera intencional y categórica, dame piano ahora, es un rey. ¿Usted sabe lo que eso significa? En el territorio de un rey, el rey, todo le pertenece. Tus deudas le pertenecen. Tus hijos le pertenecen. Tú no tienes nada. La bondad del rey es que el rey, a diferencia del gobernador y el presidente, tiene una responsabilidad de sostener a los ciudadanos de su reino. Por eso es que le hablo de esta forma, porque usted tiene mentalidad capitalista. Y yo le estoy hablando de mentalidad de reino. En el reino, el rey ya separó una porción para cada uno de sus hijos. Esta porción es arrebatada por la fe. Por eso cuando la esposa y la mujer del profeta, cuando el profeta muere y se encuentra sin economía, sin finanzas, endeudada hasta el cuello, y los cobradores vinieron a buscar a sus hijos como garantía, ya Dios había visto la crisis y ya Dios había visto la provisión. El marido no hizo provisión, pero Dios ya se la tenía separada. ¿Qué fue lo que permitió que se desatara la provisión en casa de la viuda que salvó a sus hijos de los acreedores? El que ella invocara a Dios. En su invocar, Dios envió al profeta. Dime cuál es tu situación. Y ella en obediencia, esta es mi petición. Pues toma el aceitito que te queda, porque la bendición va a sobreabundar al punto que Dios va a cancelar tu deuda y Dios te va a preparar un plan de retiro. Esa fue la realidad de la viuda. Dios le canceló la deuda. 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 No fue el pega 3 el que le canceló la deuda. No fue la revancha el que le canceló la deuda. No fue el amigo de su persona que le canceló la deuda. Fue Dios el que le canceló la deuda. Y no solamente le canceló la deuda, Dios envisionó también darle un plan de retiro. ¿Qué más usted quiere cuando tiene un Dios que todo lo tiene perfectamente atendido y cubierto? Por eso es que los apóstoles y los fariseos le vinieron con esta controversia a Jesús. Cuando le mencionaron, ¿por qué si hay tanta necesidad en Israel? ¿Por qué tú enviaste al profeta Elías a una viuda en Sarepta? Mire, Jesús dijo, ¿sabes por qué eso ocurrió? Bien sencillo, porque todas las viudas en Israel no encontré ninguna con el grano de fe. La única viuda que encontré con el grano de fe, y cuando digo grano de fe es la medida, una mostaza, una semilla de mostaza, fue la viuda en Sarepta, y fue la que arrebató la bendición.
Lo cual significa, y con esto me despido, el problema no es la necesidad o lo que no tienes. Tu problema es la actitud. Eso fue lo que Jesús declaró. Viudas en necesidad, toda Israel estaba repleto de ellos, pero solamente una, y era fuera de Israel, en Sarepta de Sidón, la que tenía la actitud de recibir. ¿Por qué? Porque cuando Dios envía la provisión, la mujer tenía de lo que tenía, que no era casi nada, desprenderse. Porque la única forma de tú desprender lo poquito que tienes es porque tienes lo grande dentro de ti. Al Señor. Por eso en este día le reto a que cambie su actitud, comience a velar sus pensamientos, haga una guerra tenaz contra todo lo que represente comentarios que cancelen la provisión de Dios, que atenten contra las promesas de Dios, y empieza a hablar las cosas que no son como si fuesen. Porque este estilo de lenguaje está fundamentado en la promesa. La gente que opera en promesa siempre está saludando su milagro aunque no haya llegado. Siempre están viendo la provisión aunque no haya arribado. Siempre están viendo la bendición aunque todavía no se haya materializado. Es la cultura del reino de Dios. Y cuando usted comienza en esta práctica, la bendición te alcanza. Y una vez la bendición te alcanza, nunca se aparta de usted.